Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva sesión de nuestro curso de programación en Visual Chart. En el día de hoy vamos a hablar del uso de osciladores y vamos a ver un ejemplo de su utilización con una estrategia en PDV. Esta sesión se va a dividir en las siguientes secciones. Primero vamos a plantear una estrategia que vamos a utilizar como ejemplo. En concreto va a ser una basada en el indicador RSI, para posteriormente ver una parte teórica en la que hablaremos de los indicadores de tipo oscilador. Vamos a hablar sobre los más utilizados, que serían el indicador MAC, indicador RSI y el estocástico, y vamos a ver cuáles son las señales de entrada y salida más habituales asociadas con esta clase de indicadores. Una vez que veamos la parte teórica, pasaremos a la parte práctica desarrollando la estrategia de ejemplo. Bien, pues este va a ser el contenido de esta sesión. La duración estimada es de unos 45 minutos y bueno, pues como siempre les recordamos que estas sesiones se graban y que por tanto posteriormente podrán acceder a ellas. Y sin más, pues vamos a comenzar. Bueno, pues vamos por el principio. Vamos a plantear esa estrategia de ejemplo, que es la que luego desarrollaremos, como digo, utilizando el diseño de programación en PDV. Bueno, pues esta estrategia es muy sencilla. Vamos a hacer una estrategia que se base en las señales del RSI y en concreto en las siguientes señales. Vamos a fijarnos en las señales de sobrecompra y sobreventa que se pueden extraer de esta herramienta. Por tanto, lo que haremos será actuar cuando el RSI abandone las zonas de agotamiento, de manera que cuando el RSI salga de sobreventa, lo que vamos a hacer es lanzar una orden de compra en stop al precio máximo de esa barra de la que nos hemos salido. Cuando el RSI salga de sobrecompra, lo que vamos a hacer es entrar cortos, es decir, en venta, también con una orden en stop al precio mínimo de la barra. Bueno, pues nuestra idea es oscilar, ¿vale? Buscar esas situaciones de rebote y, bueno, en caso de que falle la señal, vamos a añadir un stop de pérdidas para cubrir ese posible error. Y bueno, debemos de obtener una estrategia similar a la que estamos viendo en pantalla. Como ven, cuando el RSI ha abandonado las zonas de sobrecompra, nos hemos posicionado cortos. Y bueno, la situación contraria cuando abandonamos la zona de sobreventa. Cuando esa señal pues no funciona bien, colocamos un stop de pérdidas y de esa manera pues cortamos una pérdida mayor, por decirlo así. Bien, ¿cómo se desarrolla esta estrategia? Pues lo veremos a continuación. Pero primero vamos a hacer un pequeño repaso teórico sobre el funcionamiento de los indicadores de tipo oscilador. Bueno, pues vamos a ver las características principales de esta clase de indicadores. Pues lo principal es que, a diferencia de las medias, de las cuales ya hemos hablado en anteriores seminarios, el valor de estos indicadores se mueve en una escala distinta a la escala de los precios. Es decir, que cuando los insertamos sobre el gráfico, lo normal es ponerlos en una ventana distinta a la que, pues a la del precio. La serie de datos oscila en torno a un valor medio, que generalmente suele ser 0 o 50 cuando es porcentual, y bueno, pues obviamente el nombre de osciladores se debe precisamente a este tema, ya que lo que buscan es montar ciclos. Por norma, los datos superiores al valor medio nos van a indicar que estamos en una tendencia alcista, mientras que los inferiores a este punto intermedio suelen indicarnos tendencia bajista. Vamos a distinguir entre dos tipos de osciladores. Por un lado, aquellos que están normalizados, que esto lo que nos está diciendo es que su rango es siempre el mismo independientemente de la fuente de datos. Ejemplos de ello pues lo encontramos en el RSI, el CCI o el ADX. Es decir, son valores que, independientemente de si lo insertamos sobre Forex o sobre cualquier otro mercado de futuros, pues el resultado es el mismo, no varía esa escala de precios, de valores. Y luego están los que no son normalizados, en los que su rango varía en base a la fuente de datos sobre la que se calcula, como puede ser el ejemplo del MAC o del True Strain Index. Estos ya sí que les afecta
pues el producto sobre el que lo estemos insertando, y bueno, pues eso lo que va a hacer es que los valores que puedan valer en un futuro, pues es posible que no valga en otros porque, como digo, la escala es distinta. Entonces, ese punto es muy importante tenerlo en cuenta. Los indicadores más utilizados pues van a ser el RSI, que es el que utilizaremos para nuestro ejemplo, el indicador MAC y el estocástico. Vamos a hablar rápidamente sobre ellos. Probablemente la mayoría de nuestros usuarios ya los conozcan, pero no está de más hacer este repaso. Vamos a empezar por el indicador MAC. Bueno, pues el indicador MAC es un método de seguimiento de tendencias que muestra la correlación entre dos medias móviles exponenciales. Y esto es muy importante también recordarlo, que son medias móviles exponenciales y no de otro tipo. Bueno, pues a nivel teórico, saber que fue desarrollado por Gerald Apple allá por los 70, como vemos es un indicador que tiene bastante solera. Y bueno, pues para el que no lo sepa, está formado por tres medias exponenciales, que serían una media exponencial larga, que por lo general suele tener un periodo de 26 días. Bueno, lo de los días ya saben que depende de la compresión temporal sobre el que lo insertemos. Pero en su origen sí que se supone que se aplicaba a un gráfico diario. Por eso se especifica 26 días. La segunda es una exponencial corta, con un periodo de 12 días. Y luego tenemos una tercera media exponencial, que es la que se llama media exponencial de señal, que es de un periodo de 9 días. Esta última lo que hace es que se aplica sobre la diferencia de las otras dos. De hecho, es lo que estaba poniendo en la teoría. Bueno, pues, ¿qué es lo que se hace habitualmente con este indicador? Pues lo que se hace es observar el cruce de esta media de señal sobre el propio MAC. Y eso nos suele determinar la dirección de la tendencia en este indicador. O por lo menos lo que trata es de adelantarse con esa señal a lo que sería la confirmación del cambio de tendencia. En realidad, la señal de cambio nos la daría el cruce del propio indicador sobre la línea 0, pero bueno, pues con esta señal, que es la que se suele utilizar, con esta media señal, se intenta adelantarse a esa situación. Bueno, pues eso es lo más relevante que podemos hablar de este indicador MAC. Vamos con el siguiente. Bueno, pues el indicador RSI es un indicador también de tipo oscilador que lo que hace es mostrar la fuerza del precio mediante la comparación de los movimientos individuales al alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre. Como ven, ya hay una diferencia importante respecto del MAC, ya que se está basado en el movimiento de las medias y lo que se fija es en la fuerza del precio. Bueno, pues este indicador fue desarrollado por Wilder también en los 70, bueno, finales de los 70, como estamos viendo. Y bueno, pues comentar que es un indicador normalizado, esto ya lo comentamos antes, es un indicador porcentual y por tanto sus valores oscilan entre 0 y 100, que lo que representa es el porcentaje de fuerza. Y bueno, pues esto es lo que estábamos comentando antes. Un valor superior al 50% indica mayor predominio de las fuerzas compradoras. Y bueno, en el caso opuesto, pues si estuviera por debajo de ese 50%, lo que nos estaría diciendo es que en el periodo de tiempo que estemos analizando hay un mayor predominio de las fuerzas vendedoras. Sin embargo, bueno, aunque es cierto esto que estamos comentando, lo que habitualmente se estudia en este indicador es el acceso a los niveles extremos o, como se conoce, los niveles de agotamiento. Y bueno, pues del último que vamos a hablar es del indicador estocástico. Este indicador, que también es de tipo porcentual, fue ideado inicialmente por George C. Lane y que posteriormente sería mejorado por Larry Williams, también bastante famoso como sabrán. Bueno, pues esto es una variable estadística, el estocástico, como digo, que representa la posición del precio actual, es decir, del cierre que se está dando en este momento, respecto a un máximo y mínimo del periodo que determinemos, que esto se especifica también con uno de los parámetros del indicador. Bueno, pues su valor está normalizado también entre 0 y 100, igual que en el caso del RSI, y bueno, y ese porcentaje lo que nos muestra es, como decimos, la posición relativa del precio actual respecto a ese intervalo. ¿Qué es lo que nos está diciendo también? Pues que cuanto más se acerca al 0%, más próximo estará del máximo del intervalo, así como que cuanto más se aproxima al 0%, pues lo estará de ese mínimo.
Cabe destacar que difícilmente este indicador llega a alcanzar esos niveles máximos, ¿vale? Es decir, es muy raro que un estocástico nos alcance el 100 y el 0. No por nada, sino porque como está muy suavizado, que esto es lo que aportó posteriormente Larry Williams, pues al suavizar la señal del estocástico hace que es bastante complicado que sus valores alcancen los topes. Lo que se hace normalmente es que no se toman ese 100 y 0 como, bueno, como las señales de aviso, sino que se utilizan unos niveles un poco inferiores, en concreto 80 y 20. Y estos serían considerados las zonas de máximos o mínimos respectivamente, o dicho de otra manera, las zonas de agotamiento, ya que su interpretación es similar a la del estocástico en este caso. Bueno, vamos a hablar de las señales de entrada y salida que se pueden extraer de los indicadores de tipo oscilador. Lo que vamos a plantear aquí son los tipos de señales que se utilizan fundamentalmente. Eso no quiere decir que sean las únicas. Se puede sacar mucha más información y bueno, y como saben, pues esto es muy subjetivo y cada uno puede interpretar lo que quiera cuando trabaja con estas herramientas. Pero bueno, las que se utilizan más habitualmente son las que vamos a plantear aquí. Las señales por cruce con la banda central, las señales de cruce con las zonas de sobrecompra y sobreventa y las señales con cruce con una media de señal, que es una media aplicada al indicador oscilador que estemos utilizando en ese momento. ¿Cómo son cada una de estas? Pues muy sencillo. Las que se dan con el cruce con la banda central serían como la que estamos viendo en pantalla. Aquí tenemos el estocástico y bueno, pues como vemos, ese cruce con la banda central en teoría nos marcaría el cambio de tendencia. Aquí lo que vamos a ver es que estos tres niveles que vamos a plantear, digamos que son tres niveles o de mayor confirmación o más acelerados, es decir, que su señal se proporciona antes de el uno que el otro. A ver si me explico. El cruce con la banda central, por decirlo así, sería la señal de máxima confirmación, es decir, es el más con el que se da con más retardo, pero es más fiable. Por lo tanto, a diferencia de los otros que vamos a ver, aumenta la fiabilidad de cuando se produce el cambio de dirección, el cambio de tendencia, pero también es cierto que aparece mucho más tarde, como ahora veremos. De hecho, es que hemos cogido este mismo gráfico y vamos a poderlo ver fácilmente. Bueno, pues aquí estamos viendo el cruce con la banda central. Vamos a observar ahora el cruce con las zonas de sobrecompra y sobreventa, que serían estos de aquí. Entonces, fíjense que estamos en las mismas zonas. Y esos cruces, que siempre se hacen cuando se abandonan las zonas de agotamiento, no cuando se accede a ellas, sino cuando se abandona, pues tratan eso, de adelantarse a la señal de cruce con el punto intermedio. El ejemplo lo tenemos claro pues con la primera de las señales. Aquí, en el momento que abandona la zona de sobreventa, fijémonos que sería más o menos por aquí, mientras que cuando se cruzaba con la zona intermedia ocurría mucho más adelante. Obviamente, esta señal, pues, aunque se da antes, también implica un mayor riesgo, porque también puede significar que no sea del todo cierta, ¿no? O sea, que se dé la señal de salida de la zona de agotamiento, pero el precio aún mantenga la tendencia y falla, ¿vale? Con lo cual su fiabilidad, por decirlo así, es inferior a la que hemos visto anteriormente. Por tanto, mayor riesgo a favor de una mejor posición de entrada. Ese sería un poco el concepto que tendríamos que coger. Y luego ya la que tenemos con mayor riesgo pero que por otro lado nos puede dar la mejor de las señales de entrada, sería la tercera, que sería con el cruce de la media de señal, que sería esta que estamos viendo aquí, aunque también implica que va a operar más veces porque precisamente se equivoca más. Bueno, esta sería la que tendría más riesgo de las tres, es decir, su fiabilidad sería inferior a las otras que hemos visto, pero que cuando acierta, pues en teoría coge una mejor posición que las anteriores. El ejemplo lo tenemos también nuevamente en la primera de las flechas. Se supone que aquí cuando se cruzan las dos líneas, es decir, la línea del indicador con el que estamos trabajando y su media de señal, pues como ven se adelanta incluso a la salida de la zona de agotamiento. En teoría, una mejor posición que las otras dos que hemos visto. ¿Qué ocurre? Pues que esto que estamos viendo aquí.
que en zonas de incertidumbre o bueno, en las que todavía no queda claro hacia dónde se va a mover el precio, nos puede dar muchas señales falsas, como estamos viendo en esta parte central de aquí. Por contra, pues bueno, pues eso, cuando sí acierta, supuestamente nos da una mejor posición. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esos tres tipos de señales. Cruce con la banda central, mayor fiabilidad, pero una posición que entra más tarde. Cruce con las zonas de agotamiento, disminuye la fiabilidad, pero por contra nos ofrece una mejor posición. Y la de cruce con una media señal que por lo habitual implica un mayor riesgo, pero también nos ofrece la mejor de las posiciones de entrada cuando acierta. Bueno, pues abandonamos la parte teórica y ahora vamos a plantear el ejercicio que hemos indicado al principio para ver cómo se desarrollaría este uso de los osciladores. Vamos a ver que aquí hay una serie de cuestiones que hay que desarrollar en nuestra estrategia que no es lo habitual o que implican un cierto nivel mayor de riesgo. Vale. De los tres tipos de señales que hemos visto, nos vamos a quedar con la intermedia, es decir, la ruptura de las zonas de agotamiento, y bueno, esa es la que vamos a utilizar. Bien, antes de empezar a desarrollar la estrategia, vamos a enumerar qué elementos necesitamos incluir en nuestra estrategia. Esto siempre es necesario hacerlo cuando desarrollamos una estrategia, es decir, hacernos, por decirlo así, el menú o qué herramientas son las que necesitamos. Bien, lo primero, pues obviamente el indicador que vayamos a utilizar, en este caso el RSI, bueno, pues sabemos que lo tenemos que añadir a nuestra estrategia. Lo siguiente, pues la lista de parámetros. ¿Qué parámetros van a requerir? Pues por un lado el periodo del RSI para que lo podamos cambiar, es decir, para que podamos optimizar ese valor, lo que serían las zonas de agotamiento, que las vamos a llamar upper band y lower band, lo que sería el punto de salida, es decir, la cantidad de puntos que van a marcar nuestro stop de pérdidas, y por último el número de contratos. Además de esto, vale, pues ya sabemos, tenemos que añadir un indicador, tenemos que añadir estos parámetros y también debemos de añadir una lista de funciones, en este caso muy pocas, que serían get market position para saber si estamos con posiciones abiertas o no, y otra función que se llama get entry price, que lo que nos va a hacer es devolvernos el precio de entrada en caso de que haya un negocio abierto. Y bueno, ese get entry price lo vamos a utilizar para luego calcular cuál sería el precio de salida de nuestro stop de pérdidas. Bien, pues estos son los elementos que vamos a necesitar. Vamos, por tanto, a Visual Chart y vemos cómo desarrollar la estrategia. Bueno, pues nos vamos a Visual Chart, que ya estamos aquí. Como vemos, este va a ser el escenario sobre el que luego probaremos a ver qué tal nos ha funcionado nuestra estrategia. Como ven, ya he insertado el indicador RSI para luego cogerlo y ver si está actuando como debe. Y bueno, pues vamos a realizar el proceso. Como saben, lo primero es seleccionar el icono de estrategias, nos vamos a la carpeta de usuario. Y bueno, yo en este caso en una subcarpeta que he creado con el nombre de curso segunda edición. Y desde ahí seleccionamos la opción crear nueva estrategia en PDV. Le damos el nombre que queramos. Yo en este caso voy a seguir la nomenclatura que estoy utilizando con el resto de ejemplos que hemos hecho. En este caso sería el ejemplo número 6. Y pues nada, una vez que hemos hecho eso, le damos a aceptar. Se pondrá en marcha la creación de la estrategia en Visual Studio, como estamos viendo aquí. Recuerden, si queremos desarrollar estrategias en PDV, es necesario haber instalado Visual Studio cuando instalamos Visual Chart. Eso hay algunos usuarios que no lo tienen muy claro y bueno, pues es obligatorio usarlo. Bien, dicho esto, una vez que se ha creado el nuevo plugin, que sería este de aquí, nos aparece la ventana. Yo la voy a centrar para que lo tengamos más a mano, que sería esto de aquí. Y bueno, pues ya tenemos nuestro editor de programación de la plataforma Visual.
Vamos a empezar por el principio, que sería incluir las herramientas que necesitamos. Pues recuerde lo que hemos dicho. Empezamos por la carpeta de indicadores, pulsando añadir y seleccionando el indicador que vamos a incluir, que en este caso es el RSI. Bueno, pues lo buscamos, lo marcamos y le damos a aceptar. Aquí nos saldrán una serie de parámetros que nos dice si los queremos incluir como parámetros de la estrategia. Bueno, pues vamos a decirle que sí. Yo voy a cortar el nombre porque no me gusta un nombre tan largo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es dejarlo solo así, y bueno, esto incluso lo voy a poner en español, periodo. Y estos los voy a dejar en upper band y lower band. Los nombres que aparecen por defecto son nombres que, bueno, proporciona Visual Chart en caso de que no nos queramos complicar la vida. Pero se da la opción de que podamos cambiar, pues como digo, el nombre de los parámetros. Bien. Hecho eso, le damos a aceptar y bueno, ya tenemos el indicador RSI añadido, los parámetros iniciales, periodo RSI, upper band y lower band. Nos faltarían dos parámetros, que serían el stop de pérdidas. Le voy a poner por defecto pues 50 puntos, lo marco como parámetro y bueno, luego lo voy a optimizar, voy a probar entre 20 y pues no sé, 120 por ejemplo, con un incremento de 10 en 10. Le damos a aceptar y por último añadimos el parámetro contratos, que por defecto va a ser 1, lo marcamos como parámetro y bueno, y este no se optimiza. Le damos a aceptar y ya tendríamos nuestros parámetros. Bien, ya solo nos faltaría añadir las funciones en la carpeta función, que está aquí. Le damos a añadir y bueno, nos hemos dicho que vamos a incluir getMarketPosition, que sería esta, y getEntryPrice. Lo buscamos también, getEntryPrice, aquí está. Pues ya lo tenemos. Bueno, con eso ya tendríamos todas las herramientas necesarias para poder desarrollar la estrategia. Si no hiciéramos este paso previo, luego a la hora de empezar a incluir elementos en nuestro diagrama, nos faltarían cosas, porque si no incluimos estas cosas aquí, luego no podemos hacer uso de ellas. Con lo cual, ese paso previo es prácticamente obligatorio hacerlo. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Aquí tenemos muy claro que lo que queremos es entrar cuando se produzca la ruptura de esas zonas de agotamiento y luego, pues, en caso de que se mantenga la posición abierta varias barras, colocar un stop de pérdidas para cubrir una posible pérdida. Bueno, luego el sistema lo que vamos a hacer es que trabaje en continuo, es decir, va a estar siempre abierto, por decirlo así, salvo que salte el stop, con lo cual no vamos a poner ningún intervalo horario ni nada. Bueno, pues vamos a empezar con las reglas de entrada a largo, es decir, cómo haremos para comprar. Pues hemos dicho que nosotros queremos comprar cuando ocurra pues algo como lo que estamos viendo aquí, como esta situación. Es decir, cuando el RSI se situaba previamente por debajo de la banda lower band, ¿vale? Que en este caso está puesto en 30, y en la barra actual ya está por arriba. Eso sería el equivalente a decir que se ha producido un cruce. Un cruce no deja de ser una situación en la que, a ver cómo lo digo, ha cambiado el escenario. Es decir, antes estábamos por debajo de un valor y ahora estamos por encima. ¿Cómo representamos eso desde nuestro diagrama? Pues muy sencillo. Vamos a hacer referencia al valor actual del RSI y también vamos a hacer referencia al valor en la barra anterior. Vemos si la situación ha cambiado y esa va a ser la manera de detectar precisamente este cruce, ya que nosotros lo que queremos es solo entrar en esta barra, no aquí ni aquí, ¿vale? Nosotros queremos entrar justo aquí, en el cruce. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo sería el proceso. Para añadir las condiciones, seleccionamos condición, pinchamos aquí dentro y nos aparece el menú de creación de condición. Bueno, pues vamos a seleccionar el RSI y lo vamos a comparar con la variable lower band, ¿vale? Ya que lo que estamos haciendo es las reglas de entrada de compra. Ahora, ¿cómo tiene que ser la comparación? Pues aquí uno diría, pues simplemente ver que el RSI línea 1, que es la principal, es mayor que el lower band, ¿no? Eso sería lo que estaremos diciendo de manera normal. Pero si lo dejamos así, el problema es que esa regla se cumple tanto en este momento como en cualquier otro en el que esté por debajo del lower band. Cuando el RSI está aquí, está por encima del lower band, ¿verdad? Por eso les digo que lo que tenemos que hacer es verificar que la barra actual estamos por encima, pero justo en la barra anterior estábamos por debajo.
Así que con esto solo no nos vale. Vamos a hacer una condición doble. Preguntamos eso y además que el RSI en la barra anterior, es decir, en la barra 1, recuerden que esto de barra es distancia respecto al punto actual. Pues cuando ponemos un 1 es haciendo referencia al valor del RSI en la barra anterior. Bien, pues vamos a ver si el RSI en la barra anterior era menor o igual que ese lower band. Le damos a añadir condición y ahora sí. Ya estamos hablando de un momento en concreto, no de cualquier momento, sino exactamente ese momento en el que ha cambiado la situación con respecto al lower band. Perfecto, esa es la idea. Bueno, pues si ocurre eso, vamos a lanzar una orden de compra y colocamos un stop de pérdidas. Vamos a confirmar que no estamos comprados para que no acceda a esta parte del código si ya hemos abierto una posición a largo, con lo cual a todo esto le vamos a añadir una segunda condición, que en este caso, vale, esperen un momento, no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo todo aquí dentro. Vamos a añadir a estas dos condiciones, o si no, es que lo quiero hacer para que quede bien claro, entonces estoy pensando cómo hacerlo, vale, lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacerlo por arriba, vamos a añadir una condición previa a esa, que va a ser ver si tenemos una posición abierta. Entonces, vamos a coger la función getMarketPosition y vamos a comprobar que sea distinta de 1. Y me dirán, ¿y esto para qué lo hacemos? Bueno, cuando getMarketPosition vale 1, nos está diciendo que tenemos un negocio abierto en ese momento de compra. ¿Por qué estoy añadiendo esta condición? Porque lo que quiero es que si ya estamos comprados, no se meta por esta parte del código. Se vaya directamente a lanzar el stop que corresponda en ese momento. O bien que se vaya a comprobar las reglas de entrada a corto. Pero como ya estamos comprados, pues no quiero que mire esto. ¿Vale? Eso sería un poco la idea. Bueno, pues si se cumplen ambas condiciones, el flujo del sistema irá hacia abajo, ¿vale? Se cumple esto, tira por esta flecha, se cumple esto, tira por aquí. Pues entonces este es el momento de añadir una orden de compra. Vamos a hacerla en stop, ya que es lo que hemos especificado en las reglas de la estrategia. Y el precio, ya que cuando lanzamos órdenes en stop hay que especificar un precio, lo va a determinar el máximo de la barra de cruce. ¿Vale? Y luego por último ponemos como número de contratos, contratos. Bien, pues esa sería nuestra orden. Ponemos una orden de compra y bueno, con esto ya tendríamos la primera parte. Luego veremos que aquí hay que añadir una segunda orden, que en este caso va a ser el stop de pérdidas para la primera barra, pero bueno, eso se lo explicaré posteriormente. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a ver si se cumplen las reglas también para el otro caso, es decir, para la entrada a corto, que sería, por ejemplo, pues esta situación de aquí. Aquí entraríamos cortos. Pues repetimos el proceso exactamente igual, es decir, vamos a ver si en la barra actual estamos por debajo, pero siempre y cuando en la barra anterior estábamos por encima, para lo mismo, ¿vale? Para la misma conclusión, para que el punto de entrada sea justo en este momento y no aquí, ¿vale? Si solo comprobamos si el RSI es inferior a la banda superior, aquí también podría entrar. Bueno, pues para evitar eso, hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. Es decir, es un poco repetir este proceso. Bueno, pues vamos a seguir la misma estructura. Punto número 1, ver que getMarketPosition sea distinta de -1. El -1 nos indicaba que teníamos un negocio abierto a corto. ¿Vale? Pues este es el primero. Esto lo enganchamos con esta parte por aquí y por aquí, es decir, por todos los puntos de salida, este también, para que independientemente de lo que pase aquí, llegue a este punto. Bien. Si getMarketPosition es distinto de -1, vamos a hacer una comparación similar a la que hemos hecho aquí. Selecciono el RSI, vamos a ver si la barra actual es menor que la banda upper band y ahora añadimos la segunda condición, que es que en la barra anterior estuviera por encima. Hacemos esa comprobación doble, lo enganchamos con lo que acabamos de comprobar antes, vamos a aumentar el tamaño del diagrama, que si no, no nos cabe, le damos aquí. Y bueno, y haciendo esto, es decir, con pinchar aquí dentro, ya nos van a aparecer los scroll bar y ya vamos a poder moverlo. Bien, ponemos nuestra condición doble y ahora lo que hacemos es añadir una orden de venta.
Recuerden, en Visual Chart especificar venta es enviar una orden de entrada a corto. El tipo de orden va a ser en stop y ahora el precio pues lo va a determinar el mínimo de la barra. Le damos a aceptar, ponemos que los contratos lo establezca el parámetro contratos y lo unimos con la parte de arriba, con esto. Bueno, pues si no añadiéramos el stop de pérdidas, ya tendríamos la estrategia base, ¿vale? De hecho, si quieren, vamos a compilarlo y vemos cómo quedaría. Con lo que acabamos de hacer, ya tendríamos las reglas de entrada a corto, las reglas de entrada a largo y cómo se van a ir girando. Lo que pasa es que como nosotros ahora le vamos a añadir un stop de pérdidas, todavía no hemos acabado. No obstante, tal cual está, podemos comprobar el funcionamiento de la estrategia. La seleccionamos, nos salen los parámetros, estarían aquí, ¿vale? Le damos a insertar. Y bueno, pues aquí estamos viendo la estrategia, ¿vale? Aquí estamos cogiendo esa posición ganadora, estupendo, que bien nos va. Y aquí pues ha girado, ¿de acuerdo? Estamos viendo que aquí se giró, ¿vale? Se dio el cruce contrario, cogió ese mínimo y nos lanzó la orden, pues estupendo. Aunque aquí estamos viendo una línea roja que esto lo que nos está indicando es que un negocio perdió, que es esta orden de venta de aquí, pues muy mal, ¿no? Aquí nos fue fatal. Esto es lo que decíamos, gracias al stop que vamos a añadir ahora vamos a habilitar esto, porque claro, luego hemos visto dónde ha acabado, pero cuando ocurra esto, fíjense todo ese periodo en el que estamos con la posición al descubierto y con el precio subiendo. O sea, esto nos puede llevar al pánico, básicamente. Eso es uno de los problemas que tiene el RSI, que a lo mejor falla en acertar la zona de agotamiento, por decirlo así, vuelve a repetir las zonas de agotamiento y se puede estar un buen rato ahí rompiendo esa zona, con lo cual ese es uno de los problemas que se ha intentado mejorar con otro tipo de RSIs que hay por ahí. Aquí vemos que sí que llegó a alcanzar el mínimo, ¿vale? Aquí nos hizo un cruce sobre compra, pero probablemente ahí lo que haya pasado es que al lanzar la orden en stop no haya alcanzado el máximo, que yo creo que es lo que ha ocurrido aquí. Vale, aquí lanzó la orden, pero no tocó. Entonces, pues se da esa situación. Bueno, vamos a intentar cortar esta sangría colocando un stop de pérdidas a la estrategia. Bueno, la variable ya la tenemos, nos faltaría incluir pues lo que es el código del stop de pérdidas. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. ¿Cómo se añade un stop de pérdidas? Esto ya lo hemos visto con anterioridad. Y si no, pues bueno, pues lo vemos aquí ahora. El proceso es muy sencillo. Lanzamos un stop de pérdidas en caso de estar comprados. En ese caso será cerrar largo. Y si estamos cortos, seleccionaremos una orden de tipo cerrar corto. Por lo tanto, lo primero que hay que comprobar es cómo es nuestra posición actual. Si estamos abiertos largos o cortos. Eso nos lo dice la función getMarketPosition, así que vamos a preguntarle a ella. Seleccionamos getMarketPosition y le preguntamos si es igual a 1, para ver si estamos largos. Bien, esta condición la enlazamos con todos los puntos que han quedado abiertos de la estructura anterior, es decir, todos estos elementos de aquí, los unimos con esta parte. De acuerdo. Y bueno, pues si estamos a largo, colocamos un cerrar largo, como digo, que sería esto de aquí. La orden sería de tipo stop. Y el precio, pues lo vamos a determinar con entryPrice, que como les decía, es una función que nos dice cuál es el precio del negocio actual, restándole pues la cantidad de puntos que digamos en base al parámetro stop loss. Aquí ponemos también contratos. Y ya tendríamos nuestra orden para el caso de estar comprados. Si por el contrario estamos cortos, pues sería similar. Preguntamos a getMarketPosition, vemos si es igual a -1. A esta parte vamos a llegar desde aquí, ¿vale? Ya que lo que hacemos es, ¿se cumple esto? Sí, pues lanzamos esta orden. ¿No se cumple? Pues entonces avanzaría por esta parte, por la parte derecha, y haría esta pregunta. Y aquí repetimos. Ahora aquí ponemos cerrar corto, también en stop.
Y el precio nuevamente va a ser en base a getEntryPrice, solo que en este caso tenemos que sumar. Como digo, estamos cortos. Recuerden darle siempre a añadir cada vez que seleccionemos algo en identificador. Es decir, pongo aquí lo que quiero añadir, le doy a añadir y se incluye. Luego le damos a aceptar y ya está. Ponemos contratos aquí. Si soy capaz, a ver, ahí está. Y ya tendríamos nuestra orden de cerrar corto, es decir, el stop de pérdidas. Bueno, vamos a ver cómo quedaría la estrategia una vez que hemos añadido esto de aquí, ¿vale? Ya solo nos faltaría un último paso, que esto lo vamos a ver a continuación, pero vamos a ver primero cómo cambia la estrategia en el momento de añadir el stop. ¿Qué es lo que va a ocurrir primero antes de nada? Que van a aumentar el número de operaciones de entrada. ¿Por qué? Pues porque al quedarnos fuera de mercado, si vuelve a producirse el corte con las zonas de agotamiento, pues aparecen nuevas operaciones que antes no ocurrían porque teníamos una posición abierta. Vamos a ver un ejemplo. Pues aquí lo vemos, ¿vale? Recuerden la operación esa que teníamos, que se iba al infinito perdiendo. Como le hemos puesto nuestro stop de pérdidas, pues en cuanto lo alcanza, cierra. Pero claro, lo que les decía antes, vuelva a tocar, fíjense aquí que bien ha funcionado nuestro stop. En esta situación de aquí vuelve a cortar, lanzamos nuestra orden en stop, el precio rebota y nos evitamos aquí entrar en una operación pues que hubiera terminado probablemente fallida. Aquí lo vuelvo a intentar nuevamente, ahí sí que alcanza el precio, es decir, el precio está bajando, pero como vemos el precio nuevamente rebota. Salta otra vez un stop, que sería esto de aquí, y se repite la situación. Nueva ruptura de sobrecompra, lanzamos nuestra orden en stop, toca el mínimo y bueno, pues así constantemente, ¿no? Toca el stop ahí y bueno, pues siempre lo mismo. Y ya finalmente sí que alcanza una situación de ruptura en la que el precio coincide con la, bueno, pues con la salida de agotamiento. Ahora aquí sí que acerta el RSI. Como les digo, el RSI tiene de malo todo ese tipo de situaciones. Y aquí sí que engancha bien con la siguiente operación de compra, que sería esta de aquí. Y bueno, aquí estamos viendo que en este momento estaríamos cortos con el stop en 12.119, ¿vale? Que sería un poco el funcionamiento de la estrategia en tiempo real. Bueno, pues como ven, con ese stop hemos aumentado el número de operaciones de entrada. Bien, ¿qué es lo que nos faltaría? Pues lo siguiente, vamos a ver si veo una situación en la que se lo pueda enseñar. Vale, fíjense en esta situación de aquí. Amplío todo lo que puedo. A ver, ahí estoy. Vale, yo creo que ahí se ve bastante bien. Bueno, imagínense que estamos en tiempo real, ¿de acuerdo? Se produce la zona de la salida de sobreventa. Voy a quitar esto que si no, no se ve. Ahí. El precio. Bueno, lanzamos nuestra orden de stop. La orden de stop se alcanza aquí. Y bueno, supongamos que después de haber entrado, el precio baja. Aquí no sabemos en histórico, o sea, como estamos en histórico, no sabemos qué ocurrió en tiempo real, pero imagínense que durante todo este recorrido el precio está bajando. Claro, llega a alcanzar un valor inferior al punto en el que nosotros pusimos nuestro stop de pérdidas. Y sin embargo, la orden no se cerró. Hasta que no llega a la siguiente barra, no cierra la operación. Vamos a ver si hay otro ejemplo. A ver, esta situación también puede ser parecida. A ver. Aquí lo vemos, ¿vale? Este caso también sería el ejemplo. Este ejemplo sí que sería perfecto. Bueno, aquí pasa lo mismo, ¿vale? Aquí vemos que el RSI rompe la zona de agotamiento. Lanzamos nuestro stop de entrada, ¿vale? A corto, que sería este de aquí. Y entramos vendidos en este punto. ¿Qué pasa? El precio justamente después de entrar nosotros se da la vuelta, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y fíjense hasta dónde llega. Llega a alcanzar estos niveles. Nosotros, estando el precio aquí arriba, estamos abiertos, ¿vale? Con lo cual aquí no sabemos el descalabre cómo puede llegar a ser. Mientras que el stop estaría más o menos por aquí. O sea que fíjense toda la diferencia. Sin embargo, no podemos cubrir esta situación. ¿Por qué? Porque no estamos lanzando la orden en el momento de entrar, sino que estamos esperando a que finalice la barra para lanzar el stop de pérdidas. Por eso ocurre esto.
y nos envía la orden hasta la barra siguiente. ¿Vale? Ese es el caso, esto es lo que estamos viendo. Bueno, ¿cómo evitar esta situación? ¿Cómo conseguir que en la misma barra en la que entramos se pueda hacer el negocio? Que eso es lo que nos faltaría añadir. Pues muy sencillo. Lo que necesitamos es que, como a esta parte no accede hasta que finaliza la barra, por eso se da esto que estamos viendo aquí, necesitamos enviar las órdenes de salida en el mismo momento en el que enviamos la orden de entrada. Eso se hace añadiendo, además de los stocks que hemos visto en este punto, otras dos órdenes justo en el momento del envío de la orden de entrada. Es decir, nada más hacer esto, ahí incluimos un cerrar largo en stop y como precio de salida, como getEntryPrice no lo podemos usar porque aún no se ha actualizado, como les digo, solo se actualiza al final de barra, cogemos el cierre como referencia y le restamos el stop de pérdidas. Aquí ponemos contratos también. Vale, ese sería el caso. Esto lo movemos aquí. Y esto lo ponemos aquí. Esa sería un poco la idea. Y con las ventas, pues hacemos lo mismo. Vamos a añadir una orden de salida, justo nada más lanzar nuestra orden de entrada. La añado aquí abajo. Ponemos cerrar corto. En stop. Y el precio será el cierre de la barra actual más stop de pérdidas. Ahora verán cuando finalicemos esta parte del código y actualicemos cómo cambia esa operación que acabamos de ver en el gráfico. Esto lo cambio aquí y unimos esta nueva orden con esta parte. Vamos a bajar esto un poco. Vale, le damos a compilar y ahora vamos a ver sobre el gráfico esa modificación. Bien, hecho el cambio, nos vamos al gráfico y aquí ven lo que les estaba diciendo. Claro, nada más enviar la orden de stop de entrada, colocamos en el mercado el stop de pérdidas, ¿vale? Para que en caso de que se ejecute la orden de entrada ya esté activo el stop de pérdidas. Aclarar que esta orden no se va a activar en Visual Chart en tiempo real hasta que no se dé la orden de entrada, es decir, nunca se va a activar antes de tiempo. Gracias a eso, pues evitamos lo que hemos visto antes. Ahora aquí sí estamos cubiertos y podemos entrar y salir en la misma barra. Bueno, pues eso sería todo. Como les digo, hemos utilizado las reglas de sobrecompra y sobreventa sobre el RSI, que sería una de las tres maneras de trabajar con osciladores, tal y como hemos visto en la parte teórica. Bueno, pues para finalizar vamos a hacer un pequeño repaso respecto a lo que acabamos de ver a lo largo de este seminario. Por un lado, hemos estado hablando de que los osciladores giran en torno a un valor central que es el que marca el cambio de tendencia alcista o bajista. Y ya hemos visto que luego, en función de las reglas que utilicemos, podemos adelantarnos a este tipo de señal. Los osciladores normalizados, como el RSI, no cambian su rango independientemente del instrumento, ya que cuando son como de tipo porcentual, como es el caso del RSI, pues siempre va a estar de 0 a 100 independientemente de si trabajamos con divisas o con otra clase de futuros. Los osciladores más utilizados son el MAC y el RSI y el estocástico, bueno, y ya hemos visto cómo funcionan cada uno de ellos. Y los tres tipos más habituales de señales a usar son, pues, por el cruce de la banda central, cruce de las zonas de agotamiento, que sería el ejemplo que hemos visto en la parte práctica, y el cruce con una media de señal. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Comentar que en el próximo seminario vamos a hacer este mismo ejemplo, pero en este caso utilizando la programación en .NET, y aclarar que el ejercicio que hemos realizado hoy se pondrá de manera pública para todos los usuarios para que lo puedan ver y bueno, probarlo. Por mi parte, nada más. Recordarles que tienen una dirección de correo a la que se pueden poner en contacto para enviar sus dudas e invitarles a que continúen asistiendo a nuestros seminarios.